Buenas, el proyecto consiste en un controlador PWM, siglas en inglés Pulse Width Modulation, que significan modulación por ancho de pulso. ¿Qué es modulación por ancho de pulso? Más que todo es una técnica utilizada con el fin de controlar el ancho de una señal digital, como lo vemos acá en el osciloscopio. Esto sin que se pierda potencia de salida a la carga y de esta forma variando la corriente. En la siguiente gráfica vemos cómo es la señal de salida del PWM y es una forma de mostrar entre el voltaje y el tiempo, voltaje versus tiempo. Si podemos ver en la gráfica, si se logra ver en la gráfica, a un 25% del tiempo la onda en la parte alta, que viene siendo un 1 lógico, el tiempo va a ser más corto que en la parte baja. A un 50% el periodo de la onda va a ampliar a mayor tiempo, pero el voltaje va a ser el mismo. Si se da cuenta, en 25, 50, 75 y 100%, el voltaje es el mismo, pero el periodo de la onda o el ancho de la onda es el que varía, el tiempo. Los dispositivos que vamos a utilizar para el desarrollo de este circuito es un circuito integrado en NC555, más conocido como timer. Juega un papel muy importante en este circuito, del cual no vamos a hablar mucho, pues no es el propósito del curso. Elementos pasivos tales como los condensadores. Hablaremos más a fondo sobre los condensadores, pues es la función del curso, ¿sí? El papel que juega en el circuito. Otro componente pasivo, las resistencias fijas, resistencias variables, potenciómetro. Componentes activos tales como los diodos, y en la tapa de potencia tenemos un MOSFET, ¿sí? Que es considerado también un componente activo. Y por último, la carga, que es un motor eléctrico DC, el cual vamos a mover con el circuito. El esquemático es el siguiente. Acá tenemos el circuito montado en la protoboard, que es este mismo que está acá, y el circuito impreso. Aquí sería cómo quedaría impreso en la baquela, y una forma animada de cómo se vería el circuito desde la parte de arriba. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. PWM más que todo tiene como función cargar un condensador y descargarlo. Del tiempo de carga y descarga dependerá el ancho de la onda. El condensador, bueno, el flujo de la corriente fluye de este sentido, pasa por la resistencia de un K, luego pasa por el diodo conectado a polarización directa con relación a la fuente, pasa por el potenciómetro y carga el condensador. Una vez el condensador alcanza el umbral de carga, por sus componentes internos empieza su proceso de descarga, que es de la siguiente manera. Una vez el cargado empieza a descargar, fluye la corriente en este sentido, pasa por el diodo conectado en polarización directa al drenaje del 555, y en su interior el dispositivo electrónico, por medio de operacionales y compuertas, realizará el cambio respectivo de la onda, teniendo una salida a la señal PWM. El condensador que tenemos aquí en el pin 5, que es de 100 nanofaradios, tiene como función mantener estable el voltaje de control interno del 555 con relación al voltaje de la fuente. El tiempo de descarga y carga del condensador va a depender de la resistencia. ¿Cómo así? La resistencia variable o potenciómetro, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Cuando lo tenemos hacia la izquierda, la resistencia va a ser menor, por lo tanto el tiempo de carga del condensador va a ser más rápido al tiempo de descarga, ¿sí? Cuando nosotros lo giramos hacia la derecha, ese tiempo, cuando lo tenemos en el centro, el tiempo de carga con el tiempo de descarga va a ser igual. Y cuando lo giramos totalmente hacia la izquierda, la resistencia va a ser mucho mayor y el tiempo de carga va a ser mucho mayor al tiempo de descarga. En pocas palabras, podemos decir que
el tiempo de carga y descarga es directamente proporcional al valor de la resistencia. A mayor resistencia, mayor tiempo de carga. Menor resistencia, menor tiempo de carga. Este es el circuito, ¿sí? Una vez haga el proceso de modulación por ancho de pulso, tendremos esta señal a la salida y viene nuestra etapa de potencia, que está conformada por un MOSFET, un componente activo, el cual va a amplificar esta señal para darle movimiento al motor. Tenemos un motor eléctrico, el cual nos genera armónicos por su inductor, perdón. Y con ese fin utilizamos este diodo conectado en paralelo en polarización inversa a la fuente de alimentación, con el fin de que cuando el diodo el MOSFET esté fuera de funcionamiento, esté en estado off, pues él se comporta como un switch, evitar que los armónicos generados por el inductor del motor nos dañen el MOSFET. Veamos el funcionamiento del circuito electrónico ya montado en la protoboard. Aquí tenemos el 555, tenemos el capacitor de 1 nanofaradio, el capacitor de 100 nanofaradios, como ya lo habíamos explicado. La resistencia de alimentación, esta es la resistencia encargada de la carga y descarga del condensador. Este es el potenciómetro encargado de variar el tiempo, ahí podemos ver, y lo podemos ver también en la intensidad de luz del diodo, ¿sí? Podemos ver cómo varía la onda, y acá en el osciloscopio vemos la onda. Aquí tenemos la onda. Estos picos son los generados por la bobina del motor. Si podemos dar cuenta, el voltaje permanece constante en la onda, lo que varía es el tiempo. Si vemos, se va ampliando, ¿sí? Disminuye el tiempo, aumenta el tiempo. Pero la onda, el voltaje es el mismo. Entonces en eso consiste nuestro proyecto, en la modulación por ancho de pulso, donde lo podemos utilizar en sistemas como estos, para el control de motores DC, lo podemos utilizar para el control de luces LED, es utilizado también en la parte de comunicaciones para enviar señales de comunicación. Y de aquí procederemos a hacer una etapa de potencia, para que es esta que está acá. Utilizaremos TIP 31, TIP 32, una configuración para mover un motor de mucho más amperaje, mucho más grande, y a su vez vamos a hacer el cambio de giro del motor, ¿sí? Lo haremos por medio de un switch de codillo, el cual nos determinará cuando el motor gira a la izquierda o cuando el motor gira a la derecha. Esa sería la explicación de nuestro proyecto del modulador por ancho de pulso y cuáles son las aplicaciones que podemos darle. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Wilder Arturo Morrón Mercado y hoy vengo a hablarles sobre la segunda parte del proyecto que vendría siendo circuito de potencia. Señor, te discúlpeme por estas condiciones, pero tuve que grabar aquí en el cuarto porque afuera hay música, usted sabe, hoy es sábado, discúlpeme. Muy buenas, vengo a hablar sobre la segunda parte de nuestro proyecto que vendría siendo el circuito de potencia. Primero que todo le voy a explicar qué es un circuito de potencia. Bueno, un circuito de potencia es la parte del circuito que más energía o más consumo tiene o necesita. ¿Por qué? Porque el circuito de potencia se encarga de excitar los transistores para activar una salida. Entonces, lo que hace el circuito de potencia es que le entra, en pocas palabras, poca energía, poca corriente, y la aumenta. Por eso se llama circuito de potencia. Bueno, para este circuito usamos 4 resistencias, que serían 2 de 27 ohmios y 2 de 1000 ohmios. Las resistencias sirven para controlar la corriente del circuito. También usamos 4 transistores, que son estos 4 que están aquí, o sea, 2 de 32 tips y 2 de 31 tips.
Bueno, los transistores son dispositivos que regulan el flujo de corriente o voltaje. Sirven como interruptor o son puertas para señales. ¿Sí me entiende? O sea, también usamos dos transistores, estos dos son pequeños, no son de potencia como estos cuatro. Son transistores 2N2222 que pues harían lo mismo pero con son un poco, como digamos, con menos potencia que digamos que sí sirven para mover un motor un poco más grande que este, o digamos mucho más grande que este. Pues este circuito está hecho como para mover un motor mucho más grande que este, pero ajá, usted sabe seño. También usamos cuatro diodos, que son esos pequeños. Los diodos son como interruptores unidireccionales, o sea, solamente sirven de un sentido, no tienen de otra forma. Entonces, para eso. Este circuito también está diseñado para usar un switch tres codillos, pues no lo tengo ahora, no lo pude comprar, para invertir el giro del motor, digámoslo así. Pues bueno, más adelante pues le dejaré un video de cómo funciona y la inversión del giro del motor. Joda, vaya maña el volver. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que le haya gustado. Señor, pues sabe, un 5.